¿Alguna vez te has preguntado qué fue de los grandes generales alemanes después de la Segunda Guerra Mundial? La mayoría de ellos, que en su momento parecían invencibles y que habían dirigido ejércitos enteros, tuvieron destinos tan sorprendentes como oscuros. Algunos acabaron en juicios, otros en prisión, y unos pocos lograron rehacer su vida en la sombra, como si nada hubiera pasado. En este video vamos a desenterrar esas historias ocultas, revelando qué sucedió con algunos de los líderes nazis más famosos cuando el Tercer Reich llegó a su fin. Así que prepárate, porque lo que descubrirás aquí no se parece a lo que cuentan los libros de historia. Comencemos con el primero de ellos, Karl Dönitz. Karl Dönitz fue una de las figuras navales más influyentes durante el conflicto. Bajo su mando, la flota de submarinos alemanes libró una batalla feroz en las profundidades del Atlántico. Con el paso de los años ascendió hasta convertirse en gran almirante, sucediendo a Erich Raeder, y durante un tiempo puso en jaque a las armadas aliadas. Entre 1939 y 1943, sus U-Boots dominaron los mares, pero en mayo de ese mismo año la suerte comenzó a cambiar y la supremacía alemana en el océano se vino abajo. Tras la muerte de Hitler, Dönitz tomó un papel insólito, asumió el liderazgo del Estado como sucesor inmediato dentro del efímero gobierno de Flensburgo, dirigido inicialmente por Joseph Goebbels. Fue él quien supervisó la firma de la capitulación alemana, dando por concluida la guerra en Europa. Durante algunas semanas ostentó los títulos de presidente de Alemania y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, hasta que los aliados disolvieron su gabinete y lo arrestaron. Su cercanía con Hitler y su fidelidad absoluta al régimen mancharon irremediablemente su reputación. En los juicios de Nuremberg, se lo acusó de conspiración, de promover crímenes contra la paz y de responsabilidad en crímenes de guerra. Aunque fue absuelto de los cargos por crímenes contra la humanidad, sí fue declarado culpable de los demás y condenado a 10 años en la prisión de Spandau, en Berlín. Cuando recuperó la libertad en 1956, se retiró a una pequeña localidad cercana a Hamburgo. 2 años más tarde publicó su autobiografía, titulada 10 años y 20 días, en la que insistía en que jamás había tenido conocimiento de los crímenes cometidos por el nazismo. Pasó el resto de su vida en relativo aislamiento hasta fallecer en 1980, víctima de una larga enfermedad. Gerd von Rundstedt había iniciado su carrera como oficial del Estado Mayor en la Primera Guerra Mundial y permaneció activo durante todo el periodo de entreguerras, alcanzando el grado de coronel general antes de jubilarse en 1938. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra lo devolvió al frente, le dieron el mando del Grupo de Ejército Sur durante la invasión de Polonia. En diciembre de 1941 perdió su cargo por autorizar la retirada de Rostov, pero al poco tiempo volvió a la primera línea como comandante en jefe del Frente Occidental en 1942. Allí lo sorprendió el desembarco aliado en Normandía, el 6 de junio de 1944. Junto con Rommel intentó frenar el avance, aunque pronto comprendió que aquello era una batalla perdida. Llegó incluso a pedir negociaciones de paz, y tras un contraataque fallido cerca de Caen, protagonizó una frase célebre. Cuando Wilhelm Keitel le exigió soluciones, él respondió con ironía: «Haced la paz, insensatos. ¿Qué otra cosa os queda?». Ese comentario lo dejó fuera del mando al día siguiente. Pese a todo, en septiembre de 1944 volvió a ser llamado como comandante en Occidente, cargo que mantuvo hasta marzo de 1945, cuando Hitler lo destituyó definitivamente. Un mes más tarde, tras el suicidio del Führer, las tropas estadounidenses lo capturaron como prisionero de guerra. Durante los interrogatorios sufrió un infarto que marcó el inicio de un deterioro imparable. Fue trasladado entre campos de prisioneros en Gales y Suffolk, donde los británicos lo acusaron de crímenes de guerra por su participación en la invasión de la Unión Soviética. Las acusaciones estaban ligadas a su apoyo a la llamada Orden de Severidad de von Rauchen, que desembocó en masacres en territorio soviético ocupado. Sin embargo, debido a su edad avanzada y su precaria salud, nunca llegó a ser juzgado y en julio de 1948 fue liberado. Pasó sus últimos años en la finca Schloss Oppershausen, en Baja Sajonia, afectado por constantes problemas cardíacos hasta su muerte el 24 de febrero de 1953. Albert Kesselring. Entre los mariscales alemanes, uno de los más singulares fue Albert Kesselring, conocido con el apodo de El Sonriente Albert por su carácter afable y su trato cordial. Su carrera militar comenzó en la Primera Guerra Mundial y se prolongó en la República de Weimar, hasta que en 1935 se incorporó a la recién creada Luftwaffe. Al año siguiente ya era teniente general y jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Durante la guerra lideró flotas aéreas en Polonia, Francia y en la Batalla de Inglaterra,
dejando una huella significativa. Posteriormente, tras la invasión de la Unión Soviética, fue designado comandante en jefe en el sur. Su nombre quedaría asociado, sobre todo, a la campaña de Italia, cuando los aliados desembarcaron en Sicilia en 1943. Diseñó una estrategia defensiva que logró retrasar la victoria aliada durante más de un año. En marzo de 1945 lo nombraron comandante en jefe en el frente occidental, aunque ya era demasiado tarde. Nada pudo hacer para detener el avance final de los aliados. Terminó rindiendo a las fuerzas alemanas del sur el 7 de mayo de ese año. Siempre leal a Hitler, tras la guerra fue convocado como testigo en los primeros juicios por crímenes de guerra. En 1947 un tribunal militar británico lo declaró culpable por la masacre de las fosas ardeatinas, en la que 335 civiles italianos fueron ejecutados como represalia por un ataque partisano. Inicialmente lo condenaron a muerte, pero su pena fue conmutada a cadena perpetua. En 1952 lo liberaron por motivos de salud y desde entonces se involucró en diversas asociaciones de veteranos. Falleció en 1960. La calma tras el estruendo era siempre momentánea. El rugido de las hélices se mezclaba con el eco de los disparos y cada misión dejaba cicatrices invisibles en quienes lograban regresar. Los artilleros de puerta vivían en un punto intermedio entre el cielo y el infierno. No eran pilotos con los controles en sus manos, ni infantes capaces de buscar cobertura en la tierra. Eran hombres expuestos, colgados de un arnés, con medio cuerpo fuera del helicóptero, sosteniendo una ametralladora que debía mantener con vida a todo el grupo. El enemigo conocía muy bien esa vulnerabilidad. Los francotiradores del Viet Cong aprendieron a disparar instintivamente hacia las aberturas de los helicópteros, sabiendo que un solo impacto podía silenciar a quienes transformaban un simple vuelo en un ataque devastador. Para un artillero, cada segundo era un pulso contra la muerte, girar el arma, disparar sin titubeos y mantenerse en pie o caer sin remedio. Aún así, en medio de ese caos, surgía un lazo imposible de romper. Los tripulantes de un helicóptero formaban pequeñas familias improvisadas. Pilotos, copilotos, jefes de tripulación y artilleros desarrollaban un lenguaje propio, hecho de gestos y miradas, que les permitía coordinarse incluso bajo un fuego infernal. Era una confianza absoluta, cada uno debía creer que el otro haría lo correcto en el instante preciso. Esa hermandad, nacida del peligro constante, era lo único que permitía resistir misiones que parecían suicidas, pero el costo era devastador. Muchos volvían a tierra con las manos aún crispadas sobre el gatillo, incapaces de soltarlo incluso cuando el helicóptero ya había aterrizado. Otros cargaban con pesadillas recurrentes, atormentados por el recuerdo de no haber podido rescatar a un compañero o por haber abierto fuego en zonas donde nunca estuvo claro quién era enemigo y quién no. En Vietnam, la línea que separaba el deber del horror era tan delgada que podía desaparecer en un instante. Con el tiempo, la silueta de los helicópteros y el tableteo de sus ametralladoras se convirtieron en símbolos inconfundibles de la guerra. El sonido de las palas cortando el aire aún eriza la piel de los veteranos, que lo describen como un ruido imposible de olvidar. Una mezcla de miedo, orgullo y tristeza, porque cada vuelo era un recordatorio de lo efímera que podía ser la vida y de lo estrecho que era el margen entre volver a casa o quedar atrás en la selva. Los artilleros de puerta eran en su mayoría jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, enviados a una guerra que no comprendían del todo. Y sin embargo, allí estaban, transformando el terror en valentía y la fragilidad en resistencia. Sus historias no siempre aparecen en los manuales militares ni en los grandes relatos de estrategia, pero forman parte de la memoria viva de un conflicto que marcó a toda una generación. Hoy, cuando se recuerda Vietnam, resulta imposible separar la imagen del helicóptero de la figura del artillero colgado en la puerta. Ese puesto, tan expuesto y letal al mismo tiempo, fue mucho más que un rol táctico, fue un símbolo de coraje en medio de la adversidad. Porque al final, ser artillero de puerta no era simplemente ocupar un asiento, era aceptar una condena anticipada, una vida vivida al filo del abismo. Y quizás por eso, más que soldados, esos hombres quedaron grabados en la memoria como testigos de lo imposible, como jóvenes que enfrentaron la guerra desde el vacío, sosteniendo con sus propias manos el destino de todos los que volaban con ellos.